Apocalipsis, capítulo 21, versículo 19 y 20. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, continuando con la última prédica, proseguiré compartiéndoles el significado espiritual de cada uno de los cimientos de la Nueva Jerusalén. En la prédica anterior hemos visto el significado espiritual del octavo cimiento, que es el berilo. Hoy les compartiré el noveno y el 10º cimiento, es decir, el topacio y el crisopraso, respectivamente. Hermano, la palabra de Dios es luz. Por eso, si la palabra de Dios mora en usted, de su interior saldrá una luz espiritual, y esa luz no podrá esconderse ni ocultarse. Saldrá en forma natural y resplandecerá a su alrededor. Sin embargo, esta luz espiritual cumple otra función adicional a la de brillar en medio de la oscuridad, y esta es la de dar calor. Por ello, si irradia esta luz espiritual, aún el corazón más frío se derretirá. La luz espiritual que proviene del cimiento del cual vamos a tratar hoy, propaga este calor espiritual.
es la luz que desesperadamente necesita este siglo, en donde el amor se ha enfriado y el corazón de las personas se ha endurecido. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje puedan asemejarse cada vez más a este hermoso corazón espiritual. Estimado público, el noveno cimiento del muro de la Nueva Jerusalén es el topacio. Esta gema es transparente y de color amarillo medio anaranjado. Ahora bien, ¿qué clase de corazón espiritual representa el topacio? Representa la bondad espiritual. Bondad es la cualidad de ser gentil, bondadoso, colaborador y honesto. No obstante, el significado espiritual de bondad es mucho más profundo. La bondad que se menciona entre los 9 frutos del Espíritu Santo tiene el mismo significado de la bondad que simboliza el topacio. Pero, ¿cuál es el significado espiritual de bondad? Es buscar la bondad en el espíritu. Cada persona tiene una norma o patrón por el cual juzga lo que es correcto e incorrecto y lo que es bueno o malo. Ahora bien, ¿cuál es esa norma o patrón? Esa norma es la conciencia. El concepto mismo de conciencia difiere en el tiempo y de acuerdo al país, región o etnia. Hace 2000 o 1000 años atrás, este criterio de conciencia era diferente. Por ejemplo, lo que era correcto antes, ahora no lo es. Y eso también varía en función del país. En algunos países de África, verá que es normal no llevar ropa. De igual forma, el concepto de conciencia será asimismo diferente y por lo tanto variará también el patrón o la norma de la misma. Sin embargo, el patrón o medida del nivel de bondad es solo uno, la palabra de Dios, es decir, la verdad. Por ello, pretender ser bondadoso conforme a nuestra propia perspectiva no es bondad espiritual. Bondad espiritual es ser bondadoso de acuerdo a la perspectiva de Dios. Alguien es considerado bondadoso y bueno no cuando los demás lo reconocen como tal, sino cuando Dios lo hace. La norma de la palabra deberá determinarlo. Por ello, el significado de esta bondad espiritual va un poco más allá. Mateo capítulo 12, versículo 35, dice al respecto: el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. De igual manera, los que tienen esa bondad espiritual la exteriorizarán en forma natural. Donde quiera que vayan y con toda persona, se expresarán y se comportarán en forma correcta y recta. Así como los que usan un perfume esparcen ese aroma por donde van, la fragancia de la bondad saldrá de los que son buenos y bondadosos. Es decir, esparcirán el aroma de la bondad de Cristo. Por eso, el solo deseo de tener un corazón bondadoso no significa que ya tiene bondad. Si realmente tiene un corazón que en verdad anhela la bondad, entonces, en forma natural, dará el aroma de Cristo en palabras y en hechos. Mostrará integridad y aprecio hacia los demás. Esto es ser bondadoso en el verdadero sentido espiritual. Ahora bien, ¿cuál es esa bondad basada en la verdad que es el modelo para medir la bondad espiritual? Como Dios mismo es la perfecta bondad, podemos encontrar ese modelo en la Biblia, es decir, en la palabra de Dios. Por ello, el término bondad tiene un significado amplio. No obstante, hay versículos en la Biblia que reflejan el color de la bondad espiritual, esto es, el color del topacio. Hoy compartiremos 2 de ellos. Espero que recuerden estos 2 versículos y en todo momento examinen su respectivo nivel de bondad. Primero veamos
Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora bien, sentir o pensar lo mismo no es algo fácil de lograr en este mundo. Es difícil incluso entre esposos o entre hermanos. Asimismo, es complicado tener el mismo amor, estar unánimes en el espíritu y tener un mismo propósito u objetivo. Sin embargo, una vez que llegue al nivel del espíritu, lo podrá hacer. Podrá estar unido en espíritu, tener el mismo amor y el mismo sentir o pensar. Finaliza el versículo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aun cuando algo no esté de acuerdo con su forma de pensar u opinión, si sigue la bondad en el Señor, se mostrará de acuerdo con la opinión de los demás. No discutirá ni peleará por nada. No tendrá ninguna intención de presumir ni de ser exaltado por otros. Con un corazón humilde considerará sinceramente a los demás como superiores a usted mismo. Servirá fiel y responsablemente en sus labores. Incluso podrá ayudar a otros en sus funciones. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, Jesús hace una clara comparación entre los que tienen bondad y los que no la tienen. La parábola es como sigue. Un hombre estaba yendo de Jerusalén a Jericó, y en el trayecto fue asaltado y dejado casi muerto por unos ladrones. En este mapa podemos ver dónde se encontraba Jericó. Si va con dirección al este de Jerusalén, pasará por el Mar Muerto, llegará a Galilea y luego a la ciudad de Jericó. Como les estaba diciendo, en ese momento pasaba por el camino un sacerdote y viéndolo, prosiguió su trayecto. Lo mismo hizo un levita que transitaba por el lugar. En ese entonces, los sacerdotes y levitas eran los que más sabían y conocían la palabra de Dios. No obstante, como no tenían verdadera bondad en su corazón, tan solo pasaron y se alejaron del lugar. Sin embargo, un samaritano pasó por allí y vio al hombre herido. Este samaritano sintió compasión por él y le curó sus heridas. Luego, poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada. Se quedó toda la noche con él y pagó todos los gastos. Incluso le pidió al mesonero que lo cuidara y le prometió que iba a cubrir todos los gastos en los que incurriera cuando regresara. Este samaritano tal vez no sabía muy bien la palabra de Dios. No obstante, podemos ver que tenía un corazón bondadoso. Ello quiere decir que tenía bondad espiritual, que es la bondad que Dios acepta. Hermano, aunque tenga que invertir su tiempo y dinero, deberá escoger la bondad que Dios reconoce. Esto es bondad espiritual. Otro versículo que nos ilustra acerca de esta clase de bondad es Mateo capítulo 12, versículo 19 y 20. Y aquí se trata de la bondad de Jesús. Cita la Escritura: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Como dice el pasaje, los que tienen bondad no gritarán ni discutirán con nadie. Además, mostrarán su bondad con hechos. Como está escrito, nadie oirá en las calles su voz. Los que tienen bondad manifestarán esa bondad y humildad exteriormente. Se pueden imaginar
lo correcto y perfecto del comportamiento del Señor Jesús en sus expresiones, gestos, postura, lenguaje y hábitos. Debe haber sido la perfecta personificación de la amabilidad, educación y de los buenos modales. Espero que todos procuren imitar esa perfección de Jesús en sus gestos, buenos modales y comportamiento, especialmente cuando se encuentren en la iglesia, en particular en su manera de hablar. Proverbios capítulo 22, versículo 11 añade: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Es mi deseo que todos tengan esta gracia al hablar, es decir, que sus palabras sean edificantes y buenas. Hermanos, en la vida cristiana deberá pasar por diferentes niveles de fe, desde el primer al quinto nivel. Cuando llegue al cuarto y al quinto nivel, se le presentarán pruebas que deberá superar. A través de esas pruebas podrá reflejar en forma más completa y perfecta al Señor, y una vez que lo haga, su proceso de refinamiento habrá terminado. No habrá nada en usted que deba ser pulido en su conciencia ni cultura. Ahora bien, cuando ya no tenga nada que refinar, ¿eso acaso querrá decir que es perfecto? No. A partir de ese momento, Dios mismo lo pulirá. Cuando alcance el nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, Dios empezará a refinarlo. Preste atención. Les voy a decir lo que siempre deben recordar primero cuando examinen su nivel de bondad. Y es el pasaje que dice que no deben quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo que humea. Esta cita representa la referencia clave de la bondad. Primero, la caña cascada simboliza a los que sufren en este mundo y tienen el corazón herido. Hermanos, cuando la caña se rompe ya no sirve, deberá cortarla o se pudrirá. Además, al quebrarse, la caña se doblará. Por ello, deberá cortarla. Como les decía, repito, la caña cascada representa a los que han sido heridos en su corazón por todo el sufrimiento que han padecido en este mundo. ¿Acaso el mundo no los ha herido? Aún gente así de herida, cuando buscan a Dios con humildad, Él no los abandona, los acepta. Este corazón de Dios y de Jesús representa el más alto grado de bondad. Es lo mismo con el corazón que no apaga el pabilo que humea. El pabilo es un pedazo de tela o hebra que tiene una vela, una lámpara de combustible o una estufa antigua. En otras palabras, es algo que se enciende o se prende para dar luz. Si esta mecha o pabilo está humeando, quiere decir que la llama se está apagando. Sin embargo, todavía le queda algo de fuego. Por ello, el pabilo que humea representa a una persona impregnada de tanta maldad que la luz de su espíritu se está apagando. Aun si esta clase de persona tiene la mínima posibilidad de ser salva, usted no deberá darse por vencido. Eso es tener bondad. La gente muchas veces dice: ese hombre no tiene conciencia. Lo dicen cuando ven a alguien que se comporta en forma mala y negativa. Eso quiere decir que quienes lo dicen no tienen nada de bondad. Y si no tienen nada de bondad, es que su corazón está cauterizado. Tienen el corazón como la tierra que está junto al camino, es decir, tan duro como el asfalto. No importa lo mucho que se esfuercen por sembrar una semilla, jamás brotará. El maligno y las aves se comerán la semilla. Ese corazón estará cauterizado. Repito, si alguien tiene la mínima posibilidad de ser salvo, el Señor nunca se daría por vencido. Eso es tener bondad. Nuestro Señor no se da por vencido ni aún con los que viven en el pecado, ni con los que se oponen a Dios. Aún así, llama a la puerta de su corazón
para que alcancen la salvación. Este corazón del Señor es la misma bondad. Si tiene esta clase de bondad, procurará guiar a toda persona al camino de la salvación, incluso con los que reaccionen mal ante sus buenas acciones, tendrá compasión de ellos y no se dará por vencido. Hay quienes son, en la fe, como una caña quebrada o como un pabilo que humea. Algunos, cuando ceden a la tentación debido a una fe débil, no tienen la fortaleza necesaria para volver a la iglesia. Tal vez, como aún no se han despojado de algún deseo de la carne, hayan lastimado a otros hermanos. Como están tristes y avergonzados por ello, creen que no pueden regresar a la iglesia. Por eso, somos nosotros los que debemos primero ir a buscarlos. Debemos extenderles nuestros brazos y tomarlos de la mano para traerlos a la iglesia. Eso es tener bondad. Escuchen bien esto. Todas las líderes, los obreros de la iglesia y los siervos de Dios deben tener este corazón de bondad. También hay quienes al principio crecieron en la fe, pero luego se estancaron en su desarrollo espiritual. Algunos de ellos llegan a ser como ese pabilo que humea. Desean ser amados y aceptados por los demás, pero como eso no sucede, se desaniman y frustran, y en ese momento su maldad se manifiesta. Tienen celos de los que crecen más rápidamente en el espíritu, e incluso murmuran y calumnian de ellos. Es como la mecha de vela que humea. Si tuviéramos verdadera bondad, comprenderíamos y aceptaríamos a esas personas. Si discutimos con los demás lo que es correcto o incorrecto y los obligamos a que se sometan y obedezcan, eso en realidad no es bondad. Y no solo me refiero a la relación entre esposos, sino también a los hermanos y hermanas. Presten atención, no discutan ni traten de imponer su opinión sobre los demás. Si lo hacen, es que no tienen nada de bondad. Debemos tratar, incluso a los que son malos, con sinceridad y amor. Debemos impactar sus corazones. Cuando hacemos esto, es que estamos actuando con bondad. Queridos hermanos, el 10º cimiento de la Nueva Jerusalén es el crisopraso. Esta gema es una variedad de la calcedonia. Es semitransparente y tiene un color parecido al jade, es decir, verdoso. Antiguamente en Corea, las mujeres consideraban esta gema muy valiosa. Simboliza la pureza y la castidad de la mujer. Las damas en particular usaban muchos adornos hechos de esta piedra preciosa. Ahora bien, ¿qué clase de corazón espiritual representa el crisopraso? Es el dominio propio. Les pido que en este punto presten mucha atención, ya que el dominio propio es sumamente importante en nuestra vida cristiana. Si tiene autocontrol, es decir, dominio propio, el amor de Dios se manifestará en usted de manera especial. En Dios, la abundancia es buena en todo aspecto o área. No obstante, para tener todo en armonía y en forma ordenada, es preciso tener dominio propio. Incluso si en el mundo natural no tenemos autocontrol, el resultado de ello será negativo. Por ejemplo, si come mucho sin tener control sobre su apetito, eso le causará muchos problemas. Les cuento algo. Una líder me pidió que orara por ella porque no podía controlar su apetito. Lo que sucedió fue lo siguiente. Ella había ayunado por 7 días y al finalizar ese ayuno no había ingerido la papilla o panetela liviana para recuperarse del ayuno. Tenía tanta hambre que apenas terminó el ayuno, comió de todo en forma normal. Poco después tuvo problemas con el estómago y ya no tenía apetito. A pesar que no comía, no tenía hambre. Me pregunto,
¿Cómo pudo habérsele ocurrido ingerir comida normal luego de 7 días de ayuno? Retomando la prédica. Asimismo, si hacemos mucho ejercicio físico, eso dañará nuestro cuerpo. Repito, aún en lo físico, la falta de control no es buena. Hay algunos hermanos que suelen ir al sauna. Sin embargo, si no tienen dominio propio, esto también les causará problemas a su cuerpo. Les cuento otro caso. Otra líder aparentaba tener salud, pero me pidió que orara por ella porque se sentía muy débil. Le pregunté por qué. Ella me contestó que acostumbraba ir al sauna en forma regular porque le gustaba mucho. Lo que pasaba era que esta líder abusaba del sauna. Se quedaba mucho tiempo allí. Por eso, salía totalmente agotada. Esto lo venía haciendo por 10 años. No recuperaba su energía. En conclusión, su falta de dominio propio le causó problemas. En el sauna hay medidores de temperatura que regulan cada cámara y que se deben tener en cuenta. No debe quedarse mucho tiempo a una alta temperatura. Si hace eso seguido, su cuerpo se resentirá y se sentirá cada día más débil. Debe ser precavido. Este es el resultado de la falta de autodominio. Reitero, aún en lo físico, la falta de control no es buena. Es lo mismo cuando uno corre, hace footing, etc. Volviendo al mensaje, si anhela llegar al nivel del espíritu, ¿no cree que le será indispensable tener dominio propio sobre las cosas de este mundo? En la epístola a Tito, capítulo 1, versículos 7 al 9, se mencionan las condiciones que deben reunir los obispos, y una de ellas es ser dueño de sí mismo. Cito la Escritura, porque es necesario que el obispo, esto lo podemos hacer extensivo a las líderes de la iglesia. Continúa el versículo, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, si los líderes y las líderes de esta iglesia no tienen dominio propio, habrá problemas en muchas áreas. Además, si otros hermanos y hermanas siguen ese ejemplo, los problemas en la iglesia aumentarán. Todos los líderes de esta iglesia deben tener dominio propio en todos los aspectos de su vida. Al comer, al hablar, al vestirse, al hacer ejercicio, etc. Algunas líderes no pueden controlarse cuando hablan y otras no pueden controlar su afán de escuchar lo que hablan los demás. Siempre quieren enterarse lo que dicen los otros. Se preguntan si están murmurando o hablando de ellas. Hay algunas personas que en su maldad llegan a leer los mensajes de otros. Tratan incluso de escuchar lo que otros están hablando por teléfono. ¿Se imaginan esa maldad? Enterarse de los secretos de otros para después comentarlos y chismosearlos con los demás. Escuche bien esto. Cuando dos personas están hablando, usted debe permanecer lejos de ellos. No debe inmiscuirse en la conversación si no se les llama. No debe ser impertinente ni mal educada. Pero como no tiene dominio propio, no puede controlarse y escucha la conversación de otros y la comenta con los demás. Por esa falta de autocontrol, chismosea y murmura de otros. Este es el resultado de la falta de dominio propio. Si la conversación no es con usted, no debe escucharla, ni debe acercarse cuando otros están platicando en forma privada.
Como les decía, todo lo que hagamos en el Señor y para el Señor, deberemos hacerlo con dominio propio, discerniendo todo con la verdad y siguiendo la voz y los deseos del Espíritu Santo. Si oye claramente la voz del Espíritu y la obedece, podrá controlarse cuando lo necesite y así no provocará ningún problema. Les comento algo. Desde la inauguración de esta iglesia no he tenido mucho tiempo libre como para practicar algún deporte. Ustedes saben que a mí me gusta nadar, pero tengo dominio propio sobre esa afición. Hay quienes no pueden controlar su deseo de beber licor o fumar. He oído que hay personas que fuman hasta 3 paquetes de cigarros al día, y los que beben mucho dañan su cuerpo, el estómago y el hígado en especial. Ustedes conocen mi testimonio. Antes de aceptar al Señor Jesucristo, yo estuve enfermo por 7 años debido al licor. La falta de dominio propio siempre le causará graves problemas. Por ello, si pueden controlarse en todo aspecto, eso será de verdadera bendición para usted. Si sus hijos tienen autodominio, no cederán a los placeres del mundo. He escuchado el testimonio de un alumno de primaria. Tiene dominio propio. Al regresar del colegio, prepara su maleta para el próximo día, hace su tarea y no presta atención a nada hasta que la termina. Luego se distrae un poco haciendo ejercicio o jugando con algunos amigos. También tiene el hábito de la lectura. Además de eso, aprende alabanzas y las canta en todo momento libre. Tiene esta clase de dominio propio. Siempre está contento y todos los que lo conocen se sienten bien con él. Obviamente, es un excelente estudiante. Ahora, me dirijo a todos los adultos. Por favor, si pueden controlarse en todo, eso potenciará todos sus talentos y habilidades. ¿Y qué hay de tener dominio propio sobre el pecado? Dios dice que debe despojarse de todo pecado. Es simple, solo debe despojarse del pecado y no hacerlo más. No obstante, como no tiene dominio propio, aun sabiendo que es pecado y que no debe hacerlo, aún así lo hace. Retomando el tema, Tito capítulo 1, versículos 7 al 9, nos habla de los requisitos necesarios para ser obispo, y uno de ellos es el dominio propio. Reitero, si las líderes de la iglesia no tienen dominio propio, es decir, no se pueden controlar, se presentarán muchos problemas en diversas áreas. Así que, líderes, estén conscientes de esto y tengan dominio propio sobre su carácter, sobre su boca y sobre otras áreas de su personalidad. Si oye claramente la voz del Espíritu Santo y la obedece, podrá controlarse cuando lo necesite y así no provocará ningún problema. Además, deberá seguir el camino recto de la verdad y así todo lo que haga prosperará. Sin embargo, los que no tienen autocontrol tendrán problemas en sus trabajos y enfrentarán muchas dificultades. Incluso un hombre de espíritu podrá alcanzar la perfección a través del dominio propio. Y es porque el último de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio o templanza. Con el autodominio, todo lo demás estará en armonía. Hermanos, deben poder controlarse en todo. Al conducir su auto, al practicar un deporte, al conversar con alguien, etc. En toda actividad que realice, debe tener dominio propio. En todo aspecto de su vida, debe poder controlarse. Hay algunos que desperdician su tiempo en cosas vanas, en lugar de dedicarlo a las cosas eternas, es decir, a las cosas que permanecen, como orar, leer la Biblia y cosas semejantes. Con esto,
No estoy diciendo que practicar algún deporte sea malo o pecaminoso. Desde luego que no. Lo que estoy diciendo es que debe saber controlarse en todo. Repito, incluso un hombre de espíritu puede alcanzar la perfección a través del dominio propio, y es porque el último de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio o templanza. Con el autodominio todo estará en armonía. Aún el gozo, en algunas ocasiones, deberá controlarse. Por ejemplo, en un funeral no se verá bien si usted manifiesta su gozo en forma estentórea o incontrolada. Por ello, deberá tener dominio propio para controlarse. Si tan solo expresamos el gozo en cualquier momento, solo porque así lo sentimos, eso podrá causar problemas. Incluso el amor deberá controlarse. Podemos dar amor espiritual por nuestra parte, pero otros podrán creer que es amor carnal. Además, no debemos de actuar inmediata e incondicionalmente cuando el Espíritu Santo nos hace sentir algo urgente en nuestro corazón. Primero, debemos discernirlo con la verdad. Por ejemplo, tal vez sienta que debe dar algún consejo urgente a alguien. En ese caso, si tiene dominio propio, esperará la ocasión apropiada para hacerlo. Sin embargo, una persona que no tiene autocontrol ni dominio propio se apresurará y podrá causar algún malentendido o inconveniente. Hermanos y hermanas en Cristo, incluso para los que han llegado al nivel del Espíritu, el dominio propio es algo indispensable. ¿Se imaginan, entonces, lo importante que será el autocontrol para los que aún no se han despojado de su naturaleza carnal? El propósito de nuestra vida en este mundo no reside en obtener cosas materiales, sino en conseguir las cosas eternas. Es hacer que nuestro espíritu vuelva a nacer por el Espíritu Santo y que alcancemos la estatura del nivel de la medida del Espíritu perfecto, y esforzándonos así podremos llegar a la mejor morada en el cielo. Si tenemos este claro propósito en nuestra vida, podremos vivir una vida con dominio propio. Una pregunta. Entre los personajes de la Biblia, ¿quién demostró en forma más evidente este fruto del dominio propio? Sí, fue Juan el Bautista. Él sabía claramente la razón por la que había venido a esta tierra. Sabía que iba a preparar el camino a Jesús, quien es la verdadera luz. Por ello, hasta que cumplió su misión, vivió una vida completamente apartada del mundo. Solo en el desierto se preparó por medio de la oración y la palabra. Comía solamente langostas y miel. Llevaba una vida austera y con un estricto dominio sobre sí mismo. En algunas ocasiones, en el mundo se le presentarán oportunidades de ver, oír o hablar cosas mundanas. Sin embargo, vemos que Juan el Bautista solo tenía comunión con Dios, no tenía nada que ver con las cosas del mundo. Igual sucedió con nuestro Señor Jesucristo. A través de esta clase de vida, Juan el Bautista se capacitó para preparar el camino al Señor y cumplir de esa forma totalmente su misión. En la primera parte de Mateo capítulo 11, versículo 11, Jesús nos dice lo siguiente de Juan el Bautista: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Con este ejemplo no quiero decir que para tener dominio propio debe ir a vivir solo en las montañas, es decir, debe volverse un ermitaño. Si piensa así, es que no tiene autodominio, ya que está interpretando la palabra de acuerdo a su propio criterio.
Es importante saber controlar su corazón por medio del Espíritu Santo. Si todavía no ha llegado a este nivel del Espíritu, deberá controlar sus deseos carnales y obedecer los deseos del Espíritu Santo. Además, incluso si ha llegado al nivel del Espíritu, tendrá que controlar el nivel de cada una de las diferentes clases de corazón espiritual para llegar a la perfecta armonía en todo. Esta clase de dominio propio se representa con la luz del crisopraso. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en esta prédica les he compartido del noveno cimiento, que es el topacio, y del décimo, que es el crisopraso. El topacio representa la bondad espiritual, que es la verdadera bondad. El crisopraso representa el dominio propio. Hasta ahora hemos hablado de 10 de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. El corazón espiritual que simboliza cada uno de estos cimientos es hermoso y bueno. Por ello, el reino de los cielos será bellísimo. Les voy a decir un secreto. Si cultiva en su corazón la cualidad espiritual que representa cada una de estas gemas preciosas, esas mismas gemas serán el material con el que se edificará su morada en el cielo. Por ello, las moradas en el primer reino de los cielos reflejarán el carácter de sus propietarios. Serán como apartamentos construidos en serie. Es porque en el segundo nivel de fe nos llevará muchos frutos. Sin embargo, los que lleguen al tercer nivel de fe ya tendrán, en cierto grado, algunas características de este corazón espiritual. Por eso, a los que lleguen al segundo reino de los cielos, se les otorgará moradas individuales, y los que alcancen el tercer reino de los cielos, es decir, los que han completado un corazón espiritual, sus moradas serán edificadas con diversas clases de gemas preciosas. Pero en la Nueva Jerusalén, incluso la misma clase de joya tendrá diferente calidad y brillo, y además habrá una mayor diversidad de clases de piedras preciosas. Por ello, las moradas en la santa ciudad serán mucho más hermosas. Por ejemplo, si tiene un corazón similar al crisopraso, su morada en la Nueva Jerusalén tendrá ese mismo resplandor. Y si alcanza a tener un corazón espiritual semejante al topacio, entonces su morada irradiará una luz de ese color. Una pregunta: ¿con qué clase de materiales cree usted que su morada se está edificando ahora mismo en el cielo? Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cultiven en forma completa cada corazón espiritual representado por cada uno de estos 12 cimientos y lleguen de esa manera a tener en el reino de los cielos la más bella morada, decorada con las más hermosas joyas. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio
en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.